estamos cerrando la clase. Entonces, clase especial, bien colorinche el fondo, ¿cierto? Estamos casi en verano. Participación y argumentación en democracia, terceros medios 2021, clase número 35, miércoles 1 de diciembre. Ya estamos a miércoles 1 de diciembre. Bueno, aquí fíjense en la imagen, tiene que ver con eso también, lo que vamos a ver a propósito de detenernos un poco del ajetreo de lo cotidiano para reflexionar en torno justamente a lo que son los discursos que nos rodean, los textos que nos rodean, los argumentos que intentan, ¿cierto?, seducirnos o persuadirnos o convencernos, dependiendo, ¿cierto?, del caso. La actividad entonces que podamos proyectar, vamos a proyectar un video que es un poco más largo que este de Force Chile, un video, ¿cierto?, que fue viralizado el año pasado en el contexto, ¿cierto?, antepasado, en el contexto del estallido social. Lo vamos a actualizar ese video, ¿cierto? Vamos a llevar al cuestionamiento al personaje en sí, a Ernesto Belloni, a su humor, y eso va a ser el juicio que vamos a hacer a propósito como tarea, ¿ya? Preguntando qué características tiene este personaje, Ernesto Belloni, más conocido como Checopete, y vamos a ver qué características tiene como voz pública, si es válido, ¿cierto?, lo que dijo, lo que dice, lo que piensa, dado el contexto en el que está, dada la característica de su humor, particularmente, no sé si lo conocen, un referente, ¿cierto?, de Morandé con compañía, trabajó mucho tiempo con travesti, ¿cierto?, con vedette también, a propósito, burlándose un poco de los enanos, burlándose de la gente flaca o con discapacidad. Entonces, como un personaje bastante funable desde el punto de vista actual, pero que él tiene un discurso como de escarmiento a propósito de lo que él vivió, su experiencia, 35 años de humor, basándose justamente en esas características. Entonces, el problema de Belloni, dice ahí, el problema, digamos, de su credibilidad en torno a lo que él dice, sus palabras, está en relación a la crisis social, hace mella con respecto a eso, o al tema de la ideología de género a propósito de unas declaraciones que emitió en el Festival de Viña de este año, po. Fue en febrero de este año. Bueno, ¿cuándo? No, fue este año no se hizo Festival de Viña. Eh, Fue en febrero bueno, en algún febrero, no sé muy bien en particular. Evaluar los discursos emitidos por voces públicas mediante la guía de trabajo que vamos a presentar a continuación. El fin, ¿cierto?, es que puedan ustedes desarrollar habilidades de comprensión lectora, tanto como de análisis crítico. ¿Ya? Es como la chica de la imagen de fondo, que detenerse un poco, ¿cierto?, reflexionar y ver cuál es el impacto, cómo impacta, ¿cierto?, si es que impacta en mí, esto que está alrededor mío, que se llama voces públicas. El objetivo de aprendizaje que se activa es el 6, ya saben ustedes, ¿cierto? Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad. Hoy día vamos a hablar de un humorista, enfocándose, ¿cierto?, en los alcances que tienen en la comunidad. Este humorista tiene una cantidad de followers bastante considerable. Su pertenencia al tema analizado, a su humor sobre lo que de lo que se supone que es el tema de contingencia, el propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas, llamadas también leyes de paso. Vamos al caso. Bueno, un análisis previo, ¿cierto?, de la clase anterior, en donde estuvimos revisando dos discursos públicos, dos voces públicas de dos personalidades, ¿cierto? Vamos a decir celebridades, entre comillas, ¿cierto? Está el profesor Massa, celebridad de la astronomía, que ha tenido cierta rimbombancia a propósito de su participación en algunos programas de televisión y charlas que dictó, ¿cierto?, sobre todo en el tema de los eclipses solares y otros fenómenos que se vinieron produciendo en los últimos tiempos, ¿cierto?, en nuestro país. Nos fuimos como el centro de atención justamente. Entonces, en torno a eso, él dictaba cátedras, charlas, ¿cierto? Lo mismo que hacen en la universidad, pero para un público masivo y esa fama que tuvo, ¿cierto?, como un poco explosiva, de repente la aprovechó para decir cosas que él pensaba. Entonces nosotros estábamos evaluando su pertinencia como emisor como más que nada, como representante público, ¿cierto?, del sentir de la gente.
y él hablaba sobre la literatura, los planes lectores, bolas de un astrónomo. Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, a don Juan Manuel Santa Cruz Campaña, director nacional del CENSE, nombrado, ¿cierto?, por el presidente Sebastián Piñera. A propósito, en el tema, digamos, de la capacitación laboral, el CENSE, ¿cierto?, se preocupa de eso. Y él se manda, bueno, es un tipo bastante joven, ¿no? De tener más de 40 años. Eh, no sé particularmente, bueno, no tengo ahora mismo, ¿cierto?, en el currículum de él, pero es una persona bastante instruida, estudió, sacó su magíster y todo, ¿cierto? De familia acomodada y del partido político de Bópoli, declarado dentro de sus declaraciones, ¿cierto?, bastante polémicas, dijo él que los abuelitos, la mayor parte de los abuelos que trabajan en nuestro país trabajaban porque querían, como que no tenían nada que hacer en la casa, entonces iban a trabajar. Entonces, en torno a eso, como él tiene que ver con la capacitación y te frente a un problema nuevo que era justamente la cantidad de personas mayores que están trabajando y que necesitan capacitación, sobre todo en tema de la digitalización, para cachar, manejar cómo funciona Internet, los medios de pago digital y todas esas cosas. Entonces, bueno, él decía que es una necesidad que hay frente a eso. Le preguntaba por qué cree que hay tanta gente mayor trabajando y él decía fundamentalmente porque no tienen nada que hacer en la casa, entonces se aburren y buscan pega, como para sentirse útiles. Y el periodista le preguntaba, pero no, usted sabe que en realidad es porque las personas tienen pensiones malas, pues, o sea, los abuelitos, ¿cierto? No alcanzan con los sueldos que les pagan las aseguradoras para poder sobrevivir y sacar el mes. Entonces, por eso trabajan la mayor parte de ellos. Y parece que es al revés. Bueno, hay polémica. Entonces, hablaba un poco aquí hablamos de que estas personas son voces públicas finalmente porque ejercen cargos de connotación pública, los dos, ¿cierto? Uno es profesor de una prestigiosa universidad, la Universidad de Chile, pero la casa académica. Y el otro, ¿cierto?, es representante del gobierno en una dirección particular que es la del CENSE. Representan mucha gente. Hay alguien que abrió el micrófono. Elías, ¿quieres decir algo? ¿No? No, profe, es que Ah, vale. estaba prendido el micrófono. Ya, vale. Hola, Elías, te aprovecho de saludar. Claro, representan instituciones públicas, Universidad de Chile, ¿cierto? Uno, el otro, el Código CENSE, el CENSE particularmente, y tienen cierta relevancia social por sus decisiones. Bueno, el caso de profesor Massa, porque igual es como un sabio dentro del escenario actual, una persona con mucho conocimiento, intelectualmente hablando, ¿cierto? Una persona bien dotada. Y del otro lado, ¿cierto? Tenemos una persona que tiene, sus decisiones pueden implicar ciertos beneficios o no beneficios, ¿cierto? A los trabajadores. O sea, es una persona que tienen, podemos decir que tienen cierto poder, eh, socialmente hablando, o públicamente hablando. Entonces, claro, sus decisiones, tanto como sus discursos, impactan, obviamente, en la opinión pública. Por eso se les llama a ellos voces públicas, tienen un peso, ¿ya? Ahora, que nosotros les creamos o no les creamos, nos definamos en torno a sus palabras o creamos que sus palabras son sensatas o están bien medidas, sus argumentos están bien construidos, si tienen peso, digamos, en la realidad o no, eso es otro tema. Pero también es importante que ustedes lo manejen y tengan su propia opinión en torno, ¿cierto?, a lo que decía. Yo les decía, particularmente Eugenio, ¿cierto? Discrepaba con uno y con otro. Discrepé con el profe Massa porque, claro, yo soy profe de lenguaje, yo sé de lo que él habla y él creo que sabe muchas cosas, pero quizás no sabe la realidad de la asignatura en particular. Y el otro caballero, tengo toda la sensación, pero no quiero estar equivocado, pero tengo toda la sensación de que él no conoce un poco, no conoce muy bien, ¿cierto?, la realidad en la que están muchos de nuestros adultos mayores, que necesitan trabajar por un tema más económico que por gusto o por placer, digamos. ¿Ya? Le voy a dar una advertencia. Ay, el Michi se está comiendo un cable y se puede electrocutar. Ya, perfecto. Perdón. Ok, vamos al vídeo. Aquí, bueno, está la referencia. Ya lo saben, ¿cierto? El difícil y polémico camino de Ernesto Belloni para llegar a Viña 2020.
hubo Festival de Viña el año 2020, ya perdí la huella, ¿cierto? Entonces el año pasado, no este año. Claro, pues este año se suspendió por la pandemia, pero el año pasado no se suspendió por el estallido social. Eso sí, ahí está el dato. Entonces, esto en el matinal, buenos días a todos, Televisión Nacional, ¿cierto? Y ya entendemos que fue posterior a la presentación de Ernesto Belloni en el Festival de Viña de esa ocasión, ¿ya? El polémico camino de Belloni para Viña. Ese es el título de la nota, la vamos a ver. Ponga mucha atención. Voy a pausar el video. Está bien. Lo importante de este video es que salen hartas personas hablando en torno a las palabras de Ernesto Belloni, como la repercusión que tiene él. Y eso da cuenta, obviamente, de que Ernesto Belloni es es una voz pública. Ya es una voz pública, digamos, por el solo hecho de ser un humorista connotado. Tiene unos 35 años de carrera, ¿cierto? Bueno, 36 porque ya ha pasado un año desde esta nota. También porque su discurso ha tenido, ha tenido que adaptarse un poco, ¿cierto? Primero al estallido social, básicamente, donde se hicieron muchas demandas, entre ellas, ¿cierto? Justamente la de igualdad de género, el trato hacia la mujer, fundamentalmente, ¿cierto? Que había sido como un elemento recurrente, el humor, digamos, en su rutina, no denigrarlas, pero sí cosificarlas un poco y qué sé yo. Y por otro lado, también, bueno, está la comunidad gay, ¿cierto? También haciendo hincapié ciertos matices de humor que también son como un poco delicados y que también Ernesto Belloni utilizó en su rutina en algún momento. Él trabajó, recuerden, si no lo saben, ¿cierto? Él trabajó en el Circo Timoteo, o sea, que es un circo que básicamente todos los artistas son o travestis o gays, ¿cierto? Entonces, un circo, digamos, no de payasos, sino de humor y de rutina, ¿cierto? Como de vedette, ¿cierto? De como revista, pues, una revista. Por eso Patricia Maldonado lo mencionaba también en el video, que él pertenece a un tipo de humor muy particular, con un público bien específico. También lo mencionaba Pancho del Sur, otro comediante, ¿cierto? Y un poco destacándose de esta idea estaba Cristian Reyes, no, Claudio Reyes. Claudio Reyes que hace el personaje del Bodoque, el tipo que hace como un animador antiguo, ¿cierto? Que también, ojo, es muy chistoso lo que dice él, o sea, gracioso en el sentido un poco contradictorio, porque él también usufructó, porque dice, Bernoni usufructa con la imagen de la mujer, él también lo hizo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ojo con eso. Y sí, es verdad en el sentido de que tiene razón en decir de que hay que adaptarse. El humor tiene que adaptarse al público porque el público va cambiando, po. Eso es algo notorio, ¿cierto? Va cambiando también la forma de percibir las cosas. Obviamente la gente también va mejorando su criterio, así como ustedes también con esta tarea van a tener una mirada diferente en torno, ¿cierto? A este hecho. Ok, retomamos. Dice las declaraciones polémicas de Ernesto Belloni. Polémicas, ojo con esto. El respeto a las mujeres, a los gordos, a las flacas, a todo el mundo. Mi humor va a ser muy distinto. Esto antecediendo, ¿cierto? Su presentación en el Festival de Viña, pero también hablando de su carrera para adelante. Yo le dije al periodista, ¿cierto? Tengo que ir a Viña y hacer mi mea culpa. O sea, es como hacer su analizar sus errores y pedir disculpas por ellos, ¿cierto? Pedir perdón por haber guardado silencio por 35 años. Y se refiere justamente a las diferencias, no a las diferencias, sino al trato justamente un poco denigrante contra la mujer. Vieron ahí parte de la rutina que él estaba, ¿cierto? Como con una modelo y evidentemente una vedette, más bien, que estaba como usando la connotación sexual para hablar obviamente mal de la mujer, pues decía, yo respeto a la mujer y estaba haciendo algo que tenía una connotación sexual un poco subida de tono, que no respetaba a la mujer justamente, como una suerte como de ironía. Había cosas que no debía haber hablado y hoy vine a poner el pecho a las balas y decir, si tengo que pagar mi pecado, lo pago. Se refiere justamente a sus declaraciones que hablan y defendían cierto este tipo de humor que él estuvo haciendo durante mucho tiempo. Y también, obviamente, con las comunidades que se pudieron haber sentido un poco
o los movimientos que se pudieron haber sentido un poco afectados, ¿cierto?, por su rutina. Dice, yo no guardo más silencio, estoy con las demandas, estoy con los jóvenes, estoy con ustedes, chiquillos, desperté. Eso lo dijo en el escenario de la Quinta Vergara, a propósito justamente del estallido social y de lo que significa, ¿cierto?, que las voces públicas se hicieran y dijeran ojo con eso, y dijeran lo que se supone que la gente también estaba esperando que dijeran, o sea, que se hicieran parte de la solución y no mantenerse, ¿cierto?, del lado del problema, que la vieja, la vieja usanza, ¿cierto?, de la política, incluso del humor, que también representa justamente esa visión crítica con respecto a lo que estaba pasando en el país. O sea, si el humor hace chistes de algo contingente y esa contingencia es el machismo, entonces quiere decir que el humor también está, vamos a usar la palabra de Claudio Reyes, ¿cierto?, usufructando a propósito del machismo. O sea, le conviene el machismo, por así decirlo. Entonces, Beleoni dice, no, pues, ahora estoy con ustedes, entiendo, ¿cierto?, lo que está pasando, desperté, dice, como Chile. ¿Sí? Y bueno, y esta que fue la más polémica que, hablando justamente de la comunidad gay, más que la LGTB, la comunidad gay, en donde obviamente por mucho tiempo trabajó con travesti y se burlaba un poco de eso, ¿cierto? De las personas con esa idea, ¿cierto? De su sexualidad. Entonces él dice y pide perdón justamente a Daniel Zamudio y agradece que sea, bueno, lamentablemente la muerte de Zamudio la que haya hecho un cambio en las leyes, pero también un cambio en la visión de cómo tratar justamente a las personas gay en nuestro país. O sea, a partir de un hecho lamentable, algo positivo. Entonces, claro, eso despertó la ira un poco de la familia de Zamudio en relación justamente a que Beloni estaba hablando algo o aprovechándose un poco, ¿cierto?, de esa idea para poder sacarle provecho también público y limpiar un poco su imagen. No sé, claro, eh, bastante crítica. Preguntas que tienen que ver con la tarea, ojo, porque ahí va la cosa. Entender a qué ámbito de la participación social pertenece el discurso de Ernesto Belloni. Nosotros sabemos que es un humorista, entonces la participación social podría ser justamente la idea del humor, ¿ya? La comedia. Con respecto a su tema de cómo participa él socialmente a través de su discurso, qué tema aborda en su participación. Básicamente lo que estamos viendo, que es un humor como basado en la sexualidad, un poco en la misoginia, ¿cierto? Aunque él dice que ha cambiado la rutina, pero se vio en el Festival de Viña todavía un Ernesto Belloni o un Checopete, digamos, haciendo alarde justamente de lo que lo hizo famoso. Pues. O sea, ese es el tema, es su tema particularmente humorístico. No es un humor político, aunque igual habían chistes políticos, pero redunda más bien en el tema, ¿cierto?, de lo revisteril, o sea, de la revista, de la bebé, del chiste, ¿cierto?, con connotación sexual y qué sé yo. Subidos de tono, le dicen también. ¿A qué sector de la sociedad representa? Ojo con eso, porque aquí estamos hablando de porque dice la nota, ¿cierto?, que Belloni es empresario, o sea, tiene plata, tiene cierto caudal económico. Y por otro lado, ¿cierto?, como comunicador es un humorista. Entonces, ya tenemos un perfil más o menos. Nos faltaría desentrañar a qué sector político representa, o qué sector político, o qué diario político, ¿cierto?, está detrás de la mente de Ernesto Belloni. El tipo de chiste que hace, ¿cierto? No deja entrever mucho eso, pero podemos inferir que es como entre centro derecha, está por ahí, ¿cierto? Por el discurso, él también dice que despertó a propósito del estallido social y que está con las demandas de los jóvenes, particularmente eh, del estallido social. Puede ser que sea centro derecha, particularmente. ¿Qué valor tiene esta voz pública? Y aquí una pregunta, el valor de la voz pública, es una pregunta que va derechamente a ustedes. ¿Creen que Ernesto Belloni, Checopete como personaje, puede ser considerado una voz pública válida, a propósito de validez? Y su presencia, él, ¿cierto? No sé
Yo no veo televisión de mucha, ¿cierto? Pero no sé si tiene presencia en algún programa en particular. Si sale en Morandé con compañía, ya no existe, pero hay otro, yo sé que no existe, digamos, pero si hay otro programa en donde esté Ernesto Boloni, o si tiene algún canal en YouTube, investigar eso, ¿cierto? ¿Qué espacio tiene Ernesto Boloni en la actualidad? Los medios de comunicación masivos actuales. Ya no tiene cabida. Entonces, como voz pública, su voz pública ya no tiene el mismo valor que pudo haber tenido antes. Después del Festival de Viña parece que hay un apagón, ¿cierto? En la carrera de Ernesto Boloni, si lo quieren ver así, no sé. Bueno, ahí que hagan una pequeña investigación a ver qué tan activo está Ernesto Boloni en los medios, particularmente, ¿cierto? Para evaluar si el valor de su voz pública es legítimo o no, o si tiene peso o no tiene peso. ¿Ya? Por ahí va la tarea, así que pongan mucha atención a eso. Y esto pues, también que tiene que ver justamente con los criterios de evaluación que ustedes van a aplicar, no solamente al discurso. La idea era que revisáramos el tema de Fuerza Chile, ¿cierto? El video, pero tiene harto de ser un discurso político, y para un humorista un discurso político como que no le queda mucho. Entonces, claro, la evaluación, porque acuérdense que esto tiene puntaje, ¿cierto? Una tarea que también van a tener que aplicar esta tarea dentro de la tarea, ¿cierto? Este ejercicio de análisis también lo van a tener que hacer ustedes, ¿cierto? En torno a las palabras de, mm, estoy pensando, sí, a lo mejor de cambiar al personaje, a lo mejor hablar de otro hecho más contingente, más cercano a nosotros, a propósito de, porque han pasado hartas cosas desde Ernesto Bolón hasta ahora, y a lo mejor actualizar el discurso para que podamos evaluar algo que sea mucho más pertinente a ustedes también, porque sientan la tarea como algo urgente que tengan de la que tengan que opinar y evaluar. Entonces, en torno a eso, aplicar este criterio de evaluación, ponerle puntaje, va a ser la tarea simplemente como eso, nada más y nada menos. Pero entender que los conceptos tienen que ver con la claridad de la exposición de la tesis, el uso de los movimientos argumentativos de manera sólida para sostener esa tesis, que haya coherencia, leyes de paso ahí, uso del conocimiento aceptable y sólido de la argumentación. Se entiende, ¿cierto? Que lo que está proponiendo como argumentativamente es una proposición que a nosotros no nos cuesta mucho aceptar, o sea, se puede aceptar. La cantidad y variedad de pertinencia de la evidencia también es importante. La solidez y claridad de la posición del autor, porque el autor puede decir yo estoy a favor del estallido social, pero resulta que vivo en Las Condes con una situación bien cómoda, lo que pasa con Beloni, ¿cierto? Que él dice estoy con ustedes muchachos, pero resulta que Ernesto Boloni vive en otra parte, o sea, en una burbuja todavía, ¿cierto? No es una persona que haya surgido desde abajo, así como puede ser otras personas, otras figuras públicas, que sepan, digamos, qué es padecer pobreza, por ejemplo, miseria y todo. No sé, no sé, no conozco la biografía completa de Beloni. Y finalmente, ¿cierto? Si las estrategias discursivas son y aportan fuerza a la argumentación. ¿Sí? Lo que él dice, cómo lo dice, el tono, si hay lágrimas, si hay emoción, por ejemplo, eso favorece o no favorece también. Y ahí le pone usted de 4 a 1 o de 1 a 4 puntaje, 4 siendo lo que más cumple, ¿cierto? Y 1 siendo lo que menos cumple o donde no hay evidencia. ¿Ya? Súper sencilla la tarea, no es tan compleja. Aquí para ir cerrando y para ayudarle a reflexionar en torno, ¿cierto? Justamente a la argumentación. Dice Mark Twain, autor de el famoso eh, Huckleberry Finn, también, ¿cierto? Está El Príncipe y el Mendigo, si no me equivoco, de Mark Twain, y Tom Sawyer, el más clásico de todos los clásicos. Dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Wow, bastante cierto para el epílogo de la clase. Y ahí recordarles entonces que es importante tener un criterio de evaluación, de análisis, estar críticamente despiertos con respecto a lo que nosotros vamos a recibir como argumentos. Diferenciar entre analizar y evaluar. Primero, para evaluar necesariamente tengo que pasar por un análisis, y en un análisis a veces es necesario hacer una breve investigación. Si yo quiero analizar, por ejemplo, a Ernesto Boloni, tengo que entender quién es Ernesto Boloni. O sea, dentro de mi análisis involucra, ¿cierto?, también una cierta investigación, un conocimiento contextual previo, ¿cierto?, para poder yo tomar una decisión y evaluar finalmente
si lo que dice este personaje, este señor, ¿cierto? Ernesto Bologni, señor del humor, es o no pertinente, si es o no válido, si es juicioso, si es creíble o no creíble, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por eso mismo, tener cuidado, ¿cierto? Que, de hecho, en clase de lenguaje común, estaba hablando con tercero medio A y B, que es muy importante tener cuidado con los discursos emitidos por estas voces públicas, porque muchas veces inciden en la forma en la que nosotros veamos la realidad. Cuando nos dicen, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más concreto, que Boric es comunista o que Kass es nazi, cuidado, porque a veces, ¿cierto? Lo que se dice de uno o de otro, dependiendo de dónde viene esa información, es como nosotros también tenemos que, obviamente, tomar esa información y ver efectivamente si uno es comunista o si el otro es nazi o si el de acá es un pedófilo o si el de allá es funable o qué sé yo. Tienen cuidado con los juicios de las voces públicas, muchas veces conducen odios, conducen también a prejuicios y muchas veces a desinformación, que es lo que más sucede. Entonces, los alcances que tienen los discursos emitidos son muy positivos, porque si tienen una buena intención y tienen buenos fundamentos, unas buenas fuentes de información, o pueden ser perjudiciales y negativos, ¿cierto? Si están alimentados de desinformación, perdón, alimentados de prejuicios y generando con ellos, ¿cierto? Desinformación. ¿Ya? En ese sentido, Mark Twain es súper sabio y muy previsor con respecto a justamente lo que estamos viviendo. Más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Recordatorio también de que el próximo 13 de diciembre corresponde, ¿cierto?, la prueba final de Carrie, libro que recomiendo muchísimo que lean con mucho tiempo de anticipación. Hemos dicho esto, pero ya con un poco más de tiempo, de aquí al 13 hay 12 días, así que tienen todavía 2 semanitas más o menos para que terminen de leer el libro. Y espero que les guste, ¿cierto?, la prueba, que va a estar bastante sangrienta, en buen sentido de la palabra. Ya, que les vaya bien, chiquillos. Tengan un bonito resto de semana. Nos vemos cuando los veamos. Cuídense. Hagan las tareas. Pónganse al día. Hay plazo hasta el 16 de diciembre para que tengan las tareas al día. Así que todavía también tienen tiempo para eso. ¿Ya? Cuídense mucho. Que estén bien. Queda una tarea, la que vamos a subir, y esa sería la última. Así que de ahí en más, a ponerse al día. Cuídense mucho, chiquillos. Que estén bien. Chau, chau. Me tengo que arrancar. Chau.